Buenos días, amigos del canal Homerófilos. Hace tiempo que no colgamos nada. Creíais que yo había desaparecido y que no iba a volver a dar la lata. Bueno, pues no es así. Vuelvo otra vez y vuelvo ahora con el mismo tema que teníamos cuando lo dejamos hace ya casi un mes o sin casi, que es la implantación de la democracia en Grecia. Entonces nos quedamos en los tiempos homéricos, que estamos hablando pues del siglo 8, 9, 10 antes de Cristo. Pero la democracia no se implantó hasta el siglo V en Atenas. Luego no fue un proceso fácil ni mucho menos. Entonces hoy vengo a hablaros de un personaje que es decisivo en el cambio político de Atenas y no implanta la democracia, pero sí abre un camino que después seguirían otros. Este no es más que Solón de Atenas. Solón de Atenas era un noble que se dio cuenta del peligro que corría Atenas con el sistema sociopolítico que tenía. Entonces lo mejor es escuchar sus palabras. Nuestra ciudad nunca perecerá, según el designio de Zeus y los pensamientos de los felices dioses inmortales, tan magnánima protectora, hija de un poderoso padre, Palas Atenea tiene sus manos sobre la ciudad. ¿Por qué Solón dice todo esto? Pues muy sencillo, porque había llegado un grado de lucha interna en la ciudad que los griegos definen como éxtasis, que ponía en peligro la misma ciudad, porque había unos desequilibrios económicos sociales tan grandes entre clases que aquello no tenía salida. Entonces él es nombrado arconte en el 594 a.C., con lo cual él se hace cargo de una implantación de reformas que tendrán un calado definitivo. Y lo mejor es seguir escuchándole. Los ciudadanos, ellos mismos, quieren destruir la gran ciudad con sus locuras, seducidos por las riquezas, y la mente injusta de los jefes del pueblo, para quienes ya está a punto, por su gran soberbia, padecer muchos dolores. ¿Por qué culpa a los ciudadanos de esta situación? Porque lo más lógico sería culpar a los gobernantes como hacemos ahora, ¿no? Yo soy libre de toda culpa y si todo va muy mal, yo no tengo nada que ver, ¿no? Pero sin embargo Solón dice que los ciudadanos son los culpables. ¿Por qué dice esto? En Atenas había una diferencia social rampante, cada vez era más, porque Atenas se regía por una oligarquía o aristocrática. El principal bien que tenían en Grecia en esas épocas, después ya fue un poco distinto, era la tierra. ¿Qué pasaba con la tierra? Que poco a poco iba cayendo en manos de menos personas. ¿Quiénes acaparaban tierra? Pues los aristócratas ricos. ¿Por qué acaparaban tierras? Porque daba dinero y prestigio. El sistema era arruinar a los pequeños campesinos. La sociedad ateniense se basaba en los pequeños campesinos, porque ellos eran los que después formaban el ejército de óplitas. Óplita es, digamos, el soldado griego, que se tenía que equipar a sí mismo con todo el armamento. Entonces, eso necesitaba dinero. Para necesitar dinero, ¿de dónde lo podía sacar? Nada más. De la tierra, de lo que él producía. Si no tenía tierras, pasaba a una clase inferior que no estaba obligada a ser ejército y por lo tanto, si había un conflicto con una potencia externa, no había soldados. Entonces esto Solón se dio cuenta de que esto llevaba a la ruina totalmente, porque estaban desprotegidos ante potencias externas como podía ser Tebas o Esparta. Entonces, como vio lo que estaba sucediendo, que poco a poco unos pocos se quedaban con todas las tierras, y no solo eso, sino que al pobre hombre que tenía una pequeña tierra y caía en deudas porque pedía al que tenía más tierras, al aristócrata, le pedía no dinero porque no existía dinero en ese momento, pero le pedía que le salvase de aquello, que le diera las semillas o le diera los bueyes para arar o lo que fuera. Entonces él era dependiente. Si no podía pagar la deuda, en aquel momento su futuro era totalmente negro, porque lo que caía es en la dependencia o esclavitud. Y eso proporcionaba al esclavista, al aristócrata, la puerta abierta a esclavizar a toda la familia e incluso venderlos fuera del Ática, que es la zona de Atenas. Con lo cual, claro, ¿qué pasaba? Pues que cada vez había menos ciudadanos, más aristócratas con mucho dinero,
pero la economía estaba parada y Atenas estaba indefensa. Pero lo mejor es seguir escuchando lo que Solón dice a este respecto. Se enriquecen seducidos por acciones injustas, no privándose de nada, ni de los bienes sagrados ni públicos, roban a manos llenas cada uno por su lado, y no preservan los sagrados cimientos de justicia, que, callada, conoce lo sucedido y lo que ha de ser, y con el tiempo llega dispuesta a hacer pagar por todo. A toda ciudad le llega esta plaga inevitable, y rápidamente cayó en una cruel esclavitud que despierta el enfrentamiento entre familias y la guerra dormida, que destruyó la deseable vida de muchos, a partir de las rivalidades. Rápidamente una ciudad muy amada se arruina en enfrentamientos amados por los injustos. Ante esta situación que describe Solón, él lo que tomó fue varias decisiones. Una de las decisiones fue abolir las deudas. Abolieron las deudas y así la gente quedó libre de una losa que le impedía progresar en la vida. Es como si ahora tienes una deuda con un banco, y esto lo hemos visto en el 2008, que te es imposible saldarla. Entonces, o te liberan de esa deuda o tu futuro está totalmente vendido. No tienes ninguna posibilidad. Entonces, lo primero que hizo fue abolir las deudas. No repartió las tierras, cierto es. Eso fue un problema que después, cuando él murió, saltó a la palestra y llevó a muchos problemas, porque la tierra siguió en manos de unos pocos. Pero las deudas sí las abolió y dio nuevas tierras, no las que ya se habían perdido, sino nuevas tierras a gentes que las habían perdido. Eso fue una de las reformas capitales de esta historia. Dividió la sociedad en varias clases. La dividió en 4 clases, la sociedad. Uno eran los que tenían más de 500 medidas de cereal, producto de las tierras que tenían. Estos se llamaban pentacosiomedimnoi, de penta, que es 500. Los siguientes en esa estructura eran los hipeis, que como podéis suponer es quien tenía posibles para tener caballo o caballos. Esa era la segunda clase. La tercera clase eran una clase que se llamaba ceugita. En esta clase, que digamos podía adscribirse a la clase media, eran aquellos que habían perdido las tierras, pero ahora, mediante las reformas de Solón, podían recuperarlas y se habían desprendido de las deudas, con lo cual volvían a poder tener un futuro. Y estos eran los que formaban la columna vertebral del ejército ateniense. Sin ellos, Atenas no era nada. Entonces, esa clase era fundamental. Y después, por debajo de estos, estaban los que se llamaban tes. Estos tes, digamos que son los desheredados de la fortuna. Los que no tienen tierra, no pertenecen al ejército porque no pueden tener tierra y no se benefician de las prebendas que da ser ciudadano, aunque lo de ciudadano era laxo, porque claro, administrativamente no era como ahora que tenemos ordenadores, quién era ciudadano y quién no estaba tan clara la historia. Pero bueno, sí estaba claro que si eras pobre y no tenías manera de poder generar tú la riqueza, pues estabas dependiente. Y por lo tanto, pues no podías ser ciudadano, no tenías prácticamente derechos. Ya por debajo estaban los esclavos y los extranjeros, que tampoco tenían derechos. Los extranjeros eran libres, pero no tenían derechos ciudadanos, y los esclavos eran esclavos. No como los negros del siglo XIX en América, pero bueno, no tenían ningún derecho. Y lo mejor es seguir escuchando lo que decía Solón. Así llega el mal común a cada uno hasta su casa, y las puertas de la casa ya no pueden retenerlo, sino que pasa por encima de la alta valla, y encuentra igualmente, aun si alguien huyendo está en un rincón de la habitación más alejada. Eso mi corazón me ordena enseñar a los atenienses, que disnomía provoca muchísimos males a la ciudad, eunomía en cambio hace aparecer todo bien ordenado y perfecto, y a menudo rodea con grilletes a los injustos. Si escuchamos bien estas palabras de Solón, no podemos tampoco deducir que todo esto eran unas medidas auspiciadas por un deseo de justicia, que aunque sí pudiera haberlo, no era exactamente un derecho de justicia, era un derecho de supervivencia. Si no, Atenas hubiera estado condenada. Y lo mismo que Atenas, otras ciudades, que no vienen ahora al cuento, y después sucedió en Roma exactamente la misma historia. Esto se hace por justicia, y no se hace por justicia, pero entramos en un tema muy importante que también cambió Solón. Es que creó
los tribunales de justicia populares, que se llamaban elea. Estos tribunales hacían que los ciudadanos, sea de la índole que sean, podían acudir a la justicia para dirimir problemas que tuvieran, o con sus empleadores, o con uno igual que él, pero eran independientes. Esto es fundamental, porque si la justicia cae en manos de quien detenta el poder ejecutivo o poder legislativo, no tenemos ninguna defensa, estamos vendidos. Parece que lo hemos olvidado esto. Últimamente parece que hemos olvidado esto. Y esto es fundamental, sobre todo para las clases bajas, que no tienen medios económicos para defenderse. Es increíble que actualmente una cosa que se planteó hace 3000 años lo olvidemos tranquilamente. Pero bueno, sigamos escuchando lo que dice Solón. Cuando Solón tuvo plenos poderes, libertó al pueblo para el presente y para el futuro, al prohibir los préstamos con la fianza de la propia persona, y promulgó leyes e hizo una cancelación de las deudas, tanto privadas como públicas, cancelación que llaman descarga. Después de escuchar estas frases de Aristóteles, que no de Solón, nos damos cuenta de que este personaje, ya en el siglo VII, fue decisivo en la formación de Atenas como una potencia de la Hélade. Sin estas reformas, Atenas nunca habría formado una ciudad como la que se formó, nunca habría llegado una democracia y nunca hubiera habido una Atenas de lo que conocemos. Entonces, Solón fue declarado uno de los 7 sabios de Grecia ya en la antigüedad, y no es porque sí, es porque realmente era sabio y sabía lo que decía. Sin embargo, estas reformas no tocaron un punto principal, que era el reparto de tierras. Este es un tema que se ha dado a lo largo de la historia y que, por ejemplo, condujo a la Guerra Civil Española. El reparto de tierras. Entonces, él no atacó eso porque él decía que lo que no podía es crear una revolución y que también tenía que proteger a la aristocracia, porque claro, si yo destruyo a la aristocracia, que es quien gobierna en ese momento y quien tiene las propiedades, lo que creo es una revolución que parto de cero, y eso hubiera destruido Atenas. Entonces, claro, este miedo a hacer eso y que los aristócratas realmente siguieran funcionando, en la democracia eran los aristócratas quienes mandaban. Dio por firmes las leyes para 100 años y dispuso la constitución del modo siguiente: por censo los distribuyó en 4 clases, como ya antes estaban divididas. Esto siguió generando problemas y en un tiempo la sociedad ateniense volvió a sufrir de esta éxtasis y de estas luchas. Pero bueno, esto será objeto de otro capítulo que nos llevará a la implantación ya de la democracia en Atenas, que esto sucederá ya en el siglo V. Así que bueno, si os ha gustado, pues os auguro que volveré a hablar de este tema. ¿De acuerdo? Pues muy buenos días a todos los homerófilos.